Hola, mi nombre es Javier Yuk y en este objeto de aprendizaje vamos a ver cómo utilizar mallas de polígonos para definir eh, mallas de elevación y también objetos realizados mediante extrusión. Las mallas de elevación, también denominadas mallas de altura, son interesantes para definir terrenos, es decir, para definir aquella zona por la cual se van a definir el resto de objetos, es decir, la superficie por la que se va a mover el usuario. Entonces va a ser interesante para definir montañas, fondos marinos o superficies de planetas, por ejemplo. Aquí tenemos una imagen, esto sería un ejemplo típico de una malla de elevación. Para definir una malla de elevación se utiliza el nodo Elevation Grid. Los principales campos de Elevation Grid son la dimensión en X, la dimensión en Z, es decir, que el campo, la superficie la vamos a definir sobre el plano XZ. Luego decimos cuánto es el espaciado en X y el espaciado en Z, es decir, si en X y en Z lo que estamos diciendo es cuántos polígonos vamos a tener o cuántos vértices vamos a tener en cada dimensión. El espaciado lo que nos dice es qué distancia hay entre esos vértices. Entonces, si tenemos dimensión en X 3 y dimensión en Z 2, pues tendríamos 3 por 2, 6 vértices diferentes. Entonces, en el campo height lo que hacemos es indicar la coordenada y de cada uno de estos campos, de cada uno de estos vértices. También vamos a poder indicar el color, las normales, vamos a poder definir las coordenadas de textura y si lo tenemos ordenado en sentido horario o antihorario, si es sólido y este ángulo que se utilizará en sombreado. Veamos un ejemplo de un nodo Elevation Grid. El nodo Elevation Grid se incluirá dentro del campo Geometry de un nodo Shape. Entonces, por ejemplo, si decimos que la dimensión en X son 10, la dimensión en Z son 10, en el campo Height debemos tener 100 elementos. Es decir, la coordenada Y de cada uno de los vértices que forman la malla de elevación. Si decimos que el espaciado es 0,5 en X y 0,5 en Z, lo que estamos diciendo es que 0,5 por 10 serán 5, pues que la malla medirá 5 por 5 tanto en X como en Z. Podemos calcular cada una de las coordenadas de cada uno de los vértices que forman la malla. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos 4 elementos que le hemos puesto la coordenada Y a 1 y aquí un elemento que le hemos puesto la coordenada Y a 0,25. Entonces vamos a ver cuál sería el resultado de este fichero. Vemos esta malla de elevación. Estos serían los 4 puntos que están con su coordenada Y a 1 y este sería el que tiene la coordenada Y a 0,5. Automáticamente el navegador calcula los triángulos que se crean para obtener la malla de elevación. Si por ejemplo ahora pusiera aquí 4 elementos más a 0,5, el resultado sería el siguiente. Vemos que aparece una nueva elevación en esta zona de aquí. Automáticamente es el navegador el que calcula esos nuevos vértices. Además de las mallas de elevación, vamos a poder crear modelos poligonales o mallas utilizando el método de extrusión. La extrusión consiste en definir una sección de 2 dimensiones en el plano XZ, luego definimos una ruta en 3D
y lo que se hace es barrer la sección a lo largo de la ruta para crear un objeto sólido. Aquí vemos dos ejemplos. Tenemos una ruta circular, o sea, tenemos una sección circular y le aplicamos una ruta también circular. El resultado sería un toro. Si tenemos una sección circular y le aplicamos una ruta de hélice, pues lo que tenemos es este objeto que vemos aquí. La sintaxis del nodo de extrusión es la siguiente. Podemos indicar si queremos que tenga tapa al inicio y al final. Estos campos son los mismos que hemos comentado anteriormente para la malla de elevación. Y ahora aquí lo que hacemos es definir una sección. La sección son puntos 2D, como hemos comentado antes. Y luego aquí definimos la ruta 3D en el campo Spine. En cada uno de estos puntos de la ruta 3D vamos a poder aplicarle a la sección tanto una rotación como un escalado. Vamos a ver un ejemplo. En este ejemplo tenemos el nodo extrusion dentro del campo Geometry. Aquí definimos la sección, en este caso es un círculo, y luego aquí definimos la ruta por la que va a pasar este círculo. La ruta son puntos 3D y la sección son puntos 2D. Esta ruta va a ser la ruta helicoidal que hemos comentado antes. Y luego, si aquí tenemos 32 elementos, 32 puntos por los que va a pasar la sección, aquí hemos definido 32 escalados diferentes. De modo que, en principio, la sección se multiplica por 2, luego va disminuyendo su tamaño y finalmente va aumentando de nuevo su tamaño. Vamos a ver cuál sería el resultado de navegar con este objeto. Aquí vemos el resultado final. Vemos que tenemos una sección circular que inicialmente está escalada por 2. Conforme vamos moviéndonos por la ruta helicoidal, el grosor va disminuyendo y finalmente aumenta de nuevo. Vamos aplicando en cada punto de la ruta un escalado diferente. Y esto es lo que queríamos comentar en este objeto de aprendizaje. Es decir, hemos visto cómo utilizar tanto mallas de elevación como mallas de polígonos generadas mediante la técnica de extrusión.